Vamos a ver esta mañana con la ayuda del Señor en estos minutos que nos quedan, ¿por qué bautizarme? Vamos a ver varios textos de la palabra y comenzaremos con Colosenses 2:12 y luego oraremos al Señor. Colosenses 2:12. Vamos a ver, y ese es el tema que vamos a ver esta mañana, así se llama la enseñanza, ¿por qué bautizarme? Vamos a ver bíblicamente por qué las personas se tienen que bautizar. Acá en la iglesia, nosotros, y no solamente acá en la iglesia, sino en el pueblo cristiano, no bautizamos niños, porque es que la Biblia no nos manda a bautizar los niños. El orden bíblico lo vemos, y nuestro mayor ejemplo y pauta de vida fue nuestro Señor Jesús, y es nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que el Señor Jesucristo fue pero presentado. ¿A qué edad fue presentado el Señor Jesús en el templo? A los 12 añitos. A él no lo llevaron a bautizar, no lo pusieron allá en una pileta a echarle agua, ¿o sí? Entonces vamos a ver este texto bíblico de la palabra del Señor, Colosenses 2:12. ¿Listo, chicos del sonido? Colosenses, ¿qué dice? Colosenses 2:12. A ver, todos vamos a leer la palabra. A ver, estamos esta mañana, hermanos, en escuela dominical. Los niños están en su escuelita, pero acá nosotros también estamos aprendiendo palabra. Entonces, leámoslo todos juntos. A ver, ¿qué dice? Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de ¿quién? De Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Gloria al Señor. Padre Celestial, en esta mañana pedimos que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor. Habla a nuestro espíritu y muéstranos y revélanos la palabra. Queremos que hoy sea entendida y comprendida por todos los que estamos aquí, Señor. ¿Por qué debo bautizarme? ¿Por qué es importante el bautismo? Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y en Él. Gloria al Señor. Entonces, este texto es un texto que nos muestra por qué me bautizo. Para ser sepultado juntamente con Cristo. Para ser sepultado juntamente con Cristo. Y cuando somos sumergidos a las aguas, simbólicamente significa que fuimos enterrados con Cristo. Cuando somos levantados de las aguas, somos resucitados con Cristo. Cuando en el tiempo venidero, cuando el Señor nos levante, dice que seremos resucitados. Amén. Entonces, nos dice también la palabra Efesios 4:22, dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado en vosotros. ¿Por qué bautizarme? Porque tiene que ser el paso definitivo para yo ya dejar esa vida antigua, dejar ya esa vida de pecado, dejar esos hábitos que yo venía trayendo, porque se tiene que ver una transformación, porque nosotros no estamos en una religión, porque sabemos que la religión no salva, ¿verdad? El que salva es el Señor Jesucristo. Recuerden que la palabra del Señor dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la vida eterna, nada más y nada menos, dice el Señor en su palabra.
Entonces, ¿cuál es el objetivo, hermano, de nosotros ser bautizados? Que nosotros vivamos lo mismo que el Señor, que nosotros experimentemos la vida de Cristo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que comparecer un día ante el Señor, y qué lindo cuando tú llegues allí con todo cumplido, con todo lo que la palabra dice, con todo lo que el Señor nos ordenó. Y qué maravilloso cuando tú recibes al Señor como tu Señor y tu Salvador. Tú recibes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero qué lindo que cuando tú te bautizas, ¿cierto? El Espíritu Santo está allí gozándose contigo en el momento del bautismo. Es un acto simbólico, ¿cierto? El bautismo es un acto simbólico. Y es tan hermoso. Yo quiero hacerles esta mañana una pregunta. Dicen que las preguntas abren la mente de las personas. Y quiero hacerte una pregunta esta mañana. ¿Cuál será el requisito indispensable para recibir el bautismo? ¿Cuál creen ustedes que será el requisito que la Biblia dice para recibir el bautismo? Creer muy bien en el Señor Jesucristo. Miremos Marcos 16:16. ¿Qué nos dirá allí la palabra, muchachos, si me regalan? Marcos 16:16. Y vamos a verlo, a cerciorarnos por la misma escritura. Qué bueno si tienen versión Reina Valera. Soy muy fiel a esta versión. El que creyere y ¿qué? Y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la pregunta introductoria? ¿Qué se requiere para ser bautizado? Mírela ya. Creer. Creer. Muy bien, les voy a hacer otra pregunta porque les fue muy bien con esa respuesta. ¿Para qué debemos ser bautizados nosotros? ¿Para ser salvos? Recuerden que yo acabé de decir hace 4 minutos o 2 minutos, yo no sé cuánto acabé de decir atrás, que el bautismo no es para salvación. Tal vez es el paso de obediencia en la salvación, pero el bautismo no es para salvación. Yo no me bautizo para ser salva, yo me bautizo como un mandato de Dios, como una ordenanza de Dios. Claro que sí, para ser sepultado juntamente con Cristo. Primera de Juan, regálame Primera de Juan 2:6. Y mis hermanos que tienen acá su Biblia, a ver, ¿qué dice Primera de Juan 2:6? Y si alguien lo encontró, leámoslo, hermano. Esta mañana estamos aquí en escuela mirando la palabra. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Cuántos quieren andar como el Señor anduvo? Ahí lo dice la palabra. Y así es que tiene que ser, mis hermanos. Entonces, ya hemos visto 2 preguntas importantes, claves. ¿Qué requisito es para el bautismo, cierto? Creer. ¿Para qué me bautizo? Para andar como el Señor anduvo y seguir sus ejemplos, seguir sus pisadas. Pero también, ¿qué más? Para cumplir con toda justicia, dice la escritura. Mateo 3:15. Y allí en Mateo 3:15 dice, pero Jesús le respondió, deja ahora,
porque os conviene que se cumpla toda justicia, dice la palabra de el Señor, y cumplamos así toda justicia. Así que el que se bautiza entra en la justicia de Dios. Increíble, yo no pensaba esto, ¿cierto? Pero entra a ser contado también como una persona justa, porque el que entra en la justicia de Dios empieza a ser contado como una persona justa. Importante aprender a vivir en la justicia de Dios, ya no en mi justicia. Ya para mí lo que era justo o injusto hay que ponerlo al margen y a la medida de la vara de la palabra del Señor. Y ella es la que nos dice sí o no en todas las cosas. Muy bien. ¿Qué más me permite el bautismo? Mire esto que vamos a ver tan importante, mis hermanos, y está en Primera de Pedro 2:21. Y allí en Primera de Pedro 2:21 nos habla la palabra, algo muy importante. Vamos a mirar ese texto, porque el ejemplo que Jesús nos dio, Cristo Jesús nos dio ejemplo en todo. El Señor Jesús nos dio ejemplo. ¿Para qué? Para que tú y yo sigamos ese ejemplo. Ese ejemplo. ¿Qué dice allí en la pantalla? A ver si me acompañan leyendo este texto. Amén. Así es que, mis hermanos, importante. Mire que vamos a ver otro punto importantísimo en esta mañana del tema ¿por qué bautizarme? Y es cuáles son los requisitos para recibir el bautismo. Y ya vimos uno principal, creer, ¿cierto? Creer. La palabra dice el Señor que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser con fe, hermanos, creyendo. Porque dice que si nosotros dudamos de lo que vamos a hacer, pues prácticamente no estamos haciendo nada, porque es un acto de fe. Entonces, ¿qué requisitos? Vamos a reunirlos todos juntos. Número 1, recibir a Cristo como Señor y Salvador. Número 2, nosotros necesitamos creer en el bautismo como una ordenanza de Dios. También número 3, dar frutos dignos de arrepentimiento. Dicen por ahí, por sus frutos los conoceréis. Y hermano, un cristiano en cualquier lado donde nosotros vamos, en un trabajo, en el trabajo secular, en una empresa, en un trabajo de construcción, en una empresa de transportes, bueno, en X, Y, donde estemos. Las personas se conocen por su comportamiento, por su forma como habla, por su forma como procede, su forma como hace las cosas, ¿verdad? Y uno muchas veces al oír hablar a una persona, la forma como uno lo ve que actúa, uno dice, ¿tú eres cristiano? Y la persona, sí, yo soy cristiano. Y uno dice, uy, sí, porque es que yo te veo a ti diferente que a los demás. Yo veo algo en ti diferente. Decía la doctora que les digo que posiblemente va a estar el martes por Zoom y por Face en la entrevista. Ella me decía que ella entró a trabajar en la presidencia por medio del SENA. Ella hizo un curso con el SENA y del SENA, ella muy pilosa, ella entró como secretaria ejecutiva en ese entonces. Y ella dice, era la única cristiana que yo veía por allí, pero a medida de que fueron pasando los años, fueron llegando a la presidencia más compañeros de trabajo y algunos de ellos, cuando conocí una recepcionista,
y esa recepcionista hablaba todo el tiempo de Dios y que Dios te bendiga y que vamos a orar y que esto. Entonces dice la doctora, yo le pregunté, ¿tú eres cristiana? Ella dice, sí. Dice, ay, ya somos dos. Y luego dijeron ellas dos, vamos a orar por otra, porque llegue más personal cristiano acá. Y esta doctora empezó a orar, ella se llama Luz Mari, y hemos hecho una amistad muy linda. Yo no sé, yo decía, "Ay, Señor, me has estado dando unas amistades en este tiempo espectaculares". La pastora que viene también a predicar, la pastora Negris, uy, una pastora tremenda, varios años ya en el pastorado, ya tiene sus canas, pero uy, una mujer de muchísima autoridad. Ella fue en el tiempo del pastor Colin Crawford, algunos que ya son antiguos en la vida cristiana saben de este pastor, él ya está con el Señor y él la ungió como pastora acá en la ciudad de Bogotá, y una mujer también de tremenda autoridad. Ella va a venir para compartir el 19 de diciembre en la reunión de mujeres que vamos a tener. Y volviendo a Luz Mari, la doctora Luz Mari, ella me dice que entró en poco tiempo, entre dos que comenzaron, empezó la reunión y ella les propuso, hagamos reunión una vez a la semana y tengamos oración. Y así comenzó el grupo y llevan 8 años haciendo ese grupo. Y así es que hoy en día se oficializó allí, y gracias a este tipo de gobierno que hemos tenido, ella decía, donde lleguemos a tener un gobierno con otro enfoque al que se ha tenido en estos años, lo cierran la oración, cierran estas oportunidades que tenemos. Y ella decía, por eso, pastora Gladys, anime la iglesia a que participen y a que vengan aquí a la oración gubernamental que tenemos todos los jueves allí en la casa de Nariño. Y así es que yo he procurado estar yendo, y yo decía, mientras las puertas estén abiertas, nosotros tenemos que ir a estar allí porque es el deber. El Señor dice que la iglesia, deberes de la iglesia, uno de esos es orar por quienes están en eminencia, por los gobiernos, por los equipos de trabajo de los gobiernos. Entonces, mis amados hermanos, cómo la vida de un creyente de testimonio puede empezar a impactar, de tal forma que mire, puede llegar a formar algo tan sólido, y allí todos los que allí está el ejército custodiando ahí esa Salón Alejandría, la presidencia de la República, que es donde vamos a hacer la oración. Uno llega y ellos ya saben, que vengo para la oración, siga. Y yo decía, ay Señor, todo por una persona que fue de testimonio, que dio fruto digno de arrepentimiento y llevó a muchos otros. Y así es que ella ha ganado mucha gente del gobierno ahí gracias a dar buen fruto. Y ese es el requisito también del bautismo. O sea, para bautizarme debo entender que si yo voy a dar este paso es porque voy a estar dispuesto a dar un buen testimonio. No voy a dejar en vergüenza el evangelio, ¿cierto? Ni en vergüenza ni a pisotear la sangre del Señor Jesús, porque es algo de respeto. Amén. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. Otro requisito que nosotros debemos tener al momento de recibir el bautismo es tener un corazón generoso. Lucas 3:11. Miremos qué dice Lucas 3:11. Lucas 3:11, allí está. A ver, ayúdenme que ustedes esta mañana están siendo mis ayudantes. A ver, ¿qué dice? Amén. ¿Cuántos se identifican con lo que dice este texto en la palabra? Amén, ¿cierto? Hermanos, nosotros no podemos ser ventajosos. Nosotros no podemos ser tacaños, nosotros tenemos que aprender, hermano, que lo que tenemos nada es
de nosotros. O sea, la verdad, nada. Todo nos ha sido prestado. Lo único que nosotros somos ¿qué? Mayordomos. Amén. Entonces, y el último aspecto en este punto de requisitos en el bautismo es, hermano, conformarnos con lo que Dios nos ha dado con un corazón lleno de gratitud. Qué triste es ver un creyente y todo el tiempo renegando, ¿cierto? Ah, pero es que este trabajo que me tocó, ah, pero es que esta vieja así que hecha cantaleta, pero sí que es que, y todo el tiempo quejándose. Y se queja de la casa, se queja de los hijos, se queja del trabajo, se queja del Transmilenio. Bueno, yo entiendo. Se queja, pero hermano, hay cosas que ya se vuelve un hábito la quejadera. Hermano, una persona de verdad que ha entendido que nosotros estamos de paso por esta tierra, que nosotros no nos podemos amañar de a mucho, porque es que hermano, aquí estamos es para hacer la tarea, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ya ahorita terminamos este mes de octubre la evangelizatón, pero yo ya estoy pensando y por ahí un hermano que trabaja con indigentes hacia el parque, al lado de Valles de Cafán, y yo decía, Señor, vamos a alistarnos a ver si les llevamos una ollada de comida a todos estos indigentes. Primero les damos la palabra y luego les llenamos su barriguita. Pero si Dios nos ha traído sopitas deshidratadas y todo, ¿por qué no preparamos una ollada de sopa y le llevamos a estos seres humanos allí en esas condiciones de calle? Tremendos. ¿Cuántos estarían dispuestos a acompañarme? Papá es, hermano, tenemos que hacerlo. Esa es la iglesia. Que la iglesia no solamente está cerrada las cuatro paredes, sino la iglesia está en la calle. La iglesia está en las clínicas, la iglesia está en las cárceles. ¿Por qué? Porque hay quienes estaban yendo a llevar la palabra, yendo los mensajeros. Dice la palabra, cuán hermosos son los pies, ¿cierto? De los que llevan las buenas nuevas de salvación. Y a eso es que nos llamó el Señor. Entonces, mis amados hermanos, esta mañana le damos gracias al Señor. Vamos a ver el último punto de esta mañana. ¿Quiénes pueden ser bautizados? Todo aquel que crea. Y ya hemos puesto el texto de Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Y ¿quiénes pueden bautizar? Entonces pueden bautizar el pastor, los pastores de la iglesia, oficiar este bautismo, pero también pueden estar los ancianos de la iglesia. Allí él dice, el que creyere y que fuere bautizado será salvo. Entonces, mis amados, ¿cuál es el propósito entonces de todo lo que hemos hablado del bautismo? Identificarnos con Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, mediante la obediencia. ¿Cuál es el resultado del bautismo? El resultado del bautismo es que esto nos permite estar revestidos del poder del Señor Jesús y se empieza a operar una vida de fruto y testimonio en su casa, con sus hijos, en su hogar. Yo a partir de ese tiempo del bautismo, cuando llegué del bautismo, me acuerdo, me senté en mi camita y yo decía, Señor, yo dejé muchas cosas atrás, decidí que no quería agradar al mundo, decidí que te quería agradar a ti.
Ahora ayúdame a hacer testimonio con mis papás. Ayúdame a ser una buena hija, a respetarlos, a respetar su autoridad. Ayúdame, porque no es fácil. Uno de joven siempre quiere tener la razón. Y uno dice, es que mi mamá se friega, es que mi papá de tal cosa y lo otro. Y siempre estamos nosotros tratando de llevar la contraria. Y tuve que decirle al Señor: Señor, ayúdame a obedecer. Y aunque a veces ellos se equivoquen, Señor, por alguna razón, yo pueda tener un corazón noble y yo pueda decir: sí, Señor, no, señora. Y a partir de mi bautismo, una de las cosas que aprendí fue a ceder. Y siempre he sido una persona que me he caracterizado por eso. Cuando me explican algo, me dan las razones, me es fácil entenderla, comprenderla y ceder. Cuando veo que se puede, que es conveniente, cuando veo que es algo que donde se pone el interés general sobre el particular y que está el beneficio de todo el mundo, yo siempre estoy ahí, porque eso es lo que nos hemos sido enseñados. Y a partir de ese tiempo para acá entré en formación. Se puede decir prácticamente 17, 18 años, no había año en que no estuviéramos en congresos, en seminarios, y recibimos palabra y recibimos seminarios, congresos, conferencias, hermano, como usted no tiene idea. Y eso le permite hoy en día a uno poder estar preparados para asumir una responsabilidad como es esta, de estar parada frente a ustedes y estar enfrente de una congregación. Dios no me hubiera entregado esta tarea al tiempo de lo que lo estoy haciendo si Él no hubiera visto que yo llevo años de preparación, y de preparación en todo sentido, siendo pulida en mi carácter, siendo tratada en mi temperamento, siendo como el limón o como los ajos que cogemos y son machacados. Y ahora yo entiendo. Antes de fallecer, mi mamá me decía: hija, Dios le va a poner una tarea muy grande. Nunca me lo imaginé. Pero ella me decía: tú has sido fiel y no pasaste ni saltaste la autoridad. Aprendiste a estar bajo autoridad. Y hermano, esto es parte de fruto de un bautismo también. Todos los que somos bautizados, hermano, tiene que verse en nosotros un cambio. Y yo te invito esta mañana a que te coloques en tus pies. Y los que ya somos bautizados, esta enseñanza del día de hoy nos permite a nosotros también, hermano, evaluarnos. De pronto echar una mirada dentro de nosotros. Estoy haciendo honor a ese bautismo que un día fui a las aguas. Yo no sé a dónde te bautizaron a ti, dónde te tocó, si en una piscina, fue en una iglesia o en un río. Pero hermano, el lugar creo que es lo de menos. Lo más importante es: hubo un verdadero cambio en ti. Hay verdaderos frutos de ese entonces para acá. ¿Cómo ha sido tu vida de ahí para acá? Y si hay algo que corregir, hermano, corrijámoslo. Oremos al Señor. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu santa palabra. Hemos leído tu palabra, hemos leído los textos bíblicos, Señor. Muchos todavía por ver, muchos por estudiar, Señor. Pero hoy, Padre, a bautizados y a no bautizados, Señor, tú nos llevas a reflexionar qué significado tiene el bautismo, Señor. Si estoy llevando con honor ese bautismo,
si estoy dando honor a ese compromiso que un día hice, Señor, antes de bajar a las aguas. Señor, perdónanos cuando no hemos sido fieles. Perdónanos cuando hemos faltado, Señor, a compromisos que hicimos. Tal vez cuando nos fuimos a bautizar hicimos promesas, no lo sé, pero es posible. Y hoy, Señor, recordamos ese momento para decirte, Señor, vuelvo a retomar mi compromiso. Vuelvo a retomar y a recordar que yo tengo que ser, Señor, una persona de fruto. Yo tengo que ser una persona diferente a todo el mundo de los demás. Que si los otros se engañan, que si los otros mienten, que si los otros son ventajosos, que si los otros son groseros, que si los otros son chismosos, yo no, yo me diferencio. Pueden ser todos los limones verdes y no importa si yo soy el amarillo, no me importa. A mí me importa es pasar el examen delante de ti, Señor, y ser hallados fieles, ser hallados transparentes, viviendo la mejor vida con la ayuda del Espíritu Santo. Dile ahí, hermano, ya para cerrar, Señor, todos repitamos, mis hermanos, acompáñenme. Padre Dios, en esta mañana te damos gracias por habernos lavado con tu sangre santísima, con la cual nosotros fuimos redimidos, perdonados, y la gracia nos alcanzó. Hoy, Señor, oramos que nos ayudes a ser verdaderamente testimonio en casa, en lo privado como en lo público, para la gloria y la honra de tu nombre, de tu evangelio. No quede en vergüenza, sino muchos por mi testimonio quieran volver a tus pies. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor.